música de Giselle, del original estoy hablando, ¿no? Es bellísima, es bellísima. No sé, creo que es preciosa la música. Y empecé a componer mis canciones y después conocí The Wall, el disco, la obra, y me di cuenta de que el disco puede ser no solamente una compilación de canciones, sino que puede ser una historia. Eso me pareció interesante, esa propuesta. Surgió así, pues surgió a través de esta insistencia de hacer algo con música propia. Y ahí empecé a hacer mis primeras canciones ya y mis primeras ideas de obras conceptuales o de óperas rock, no sé cómo se le dice. Teniendo un músico que pueda adaptar la partitura. Bueno, adaptemos Giselle. Giselle, ¿por qué? Porque es un ballet que, si bien es un ballet antiguo, en realidad la temática, no digo que sea actual en el sentido de que es moderna, sino en el sentido de que tiene todo lo que puede tener una buena historia. Tiene la traición, tiene el amor, tiene la amistad. Entonces yo dije, bueno, teniendo todos esos condimentos, una historia como la de Giselle, teniendo un músico que pueda adaptar la partitura, mi amigo Eduardo Agüero me venía insistiendo de que hagamos algo con música propia. Cuando en febrero creamos Candana con Ana, ella tenía la idea de armar un espectáculo que tenga que ver sobre la mujer, y ya tenía idea de la música, que tenía que ser música clásica y la coreografía medio contemporánea, y digamos, bueno, y quedó tan bonito, tan redondo. No sé, me gustó tanto que yo al mismo tiempo me puse a pensar, bueno, esta coreografía es de Ana, la próxima, la idea, digamos, digamos que el próximo proyecto de Candana iba a estar a cargo mío, y dije, ¿qué hacemos? Hay que sacar algo de la galera, porque bueno... tiene que estar igual o mejor que clásicos, no por una cuestión de competencia, sino porque al ser la segunda obra de un proyecto tiene que estar bien, tiene que estar bien. Entonces, bueno, habiendo pensado esto que Eduardo me insistía con el tema de la música, de que tenía un músico fabuloso para poder hacerlo, que bueno, se me ocurrió Giselle. Yo cuando estaba aprendiendo a tocar y eso, también estaba estudiando a las bandas y a los artistas, así como para ver cómo se genera eso, ¿no? Encontré en ese estudio
bandas en los 70 que hacían música que yo nunca había escuchado, ¿no? Porque yo había escuchado música todo en 4x4 con él, y, o sea, música bastante simple y cuadrada, como se dice. Y cuando escuché Genesis o Yes y cosas así, me di cuenta de que esa música era como más especial y que encima perdió o validez y bueno, yo siento que de alguna forma, en algún momento de mi vida, me acuerdo que tenía 19 o 20 años, y ahí decidí y dije, yo quiero seguir con ese hilo que quedó a media, que alguien lo cortó. Yo lo quiero agarrar de nuevo, hacerle un nudo y continuar. Y desde ahí que empecé a hacer música así progresiva, sinfónica o como se llame. Esa música la conozco justamente, te cuento eso, porque la conozco a través de bandas de rock. Y de bandas de rock que hacían ya cosas así, En realidad es una fusión, ¿no? Gandana, yo por ejemplo tengo un estilo un poco diferente. Candela trabaja más, es más clásica, ¿no? Entonces simplemente está abierto, no queremos poner una etiqueta a clásico, contemporáneo, jazz, sino que sobre todo yo creo que, o lo que está pasando con Gandana es que es un poquito una fusión, ¿no? Que acoge diferentes estilos sin ningún tipo de problemas. Algo así, ¿ves? Pero bueno, estoy planeando primero, ahora lo grabo de verdad. Y esto para esta parte va a ser así. Y la versión original de esa parte suena así. Entonces llegaron acá, desde ahí, desde el piqué. Era la primera vez que yo trabajaba con esto de hacer como música a la carta, como dice Ana, ¿no? Que es decirle, bueno, yo acá necesito tal cosa, acá necesito tal otro. Yo por lo menos estoy acostumbrada a seleccionar la música, cortar la música y armar la coreografía en base a la edición musical. Acá era al revés, yo tenía que tener primero la idea y de acuerdo a la idea pedirle al músico que arme la música con las partes del ballet original que
a mí me interesaba en que utilice y de acuerdo a la idea coreográfica que se tuviera previamente. Yo lo que quería es que él sea creativo. Y él tenía miedo de ser creativo porque tenía miedo de que esa creatividad de él no pudiera engancharse con el lenguaje coreográfico. Yo creo que todo empezó a fluir un poco más después que terminamos la primera parte, que terminó él la primera parte, que hemos seleccionado. Sí, la música la hemos seleccionado juntos. O yo ya iba con una idea y él me decía sí o no. Una vez que hemos terminado el primer acto, ya después todo empezó a fluir, porque nada, Martín se dio cuenta que podía ser absolutamente creativo y que no pasaba que ponga 7 tiempos, 3 tiempos, 2 tiempos, un tiempo, rápido, lento, o sea que él podía hacer lo que quisiera con la música, que iba a estar bien, porque lo coreográfico se iba a adaptar a eso también. Hacerlo más fuerte, cositas también. Para marcarle mejor el tiempo en el que entran, ¿no? Y todos entran igual. Ya no hay diferencia entre el primero y los demás. Entonces yo le iba contando a Martín, bueno, en esta parte la idea es que pase tal cosa y que pase tal otra. Es la primera que me pongo a desmenuzar, porque yo para poder pasarla a la obra a una banda de rock, tengo que escuchar cada violín y cada cosita que hay ahí adentro, y imagínate una orquesta que seguramente son más de 300, porque yo escucho que hay cerca de 200 violines, ¿me entendés? Más, andás a ver cuántos más hay y cuánta gente hay trabajando ahí. Y después, qué sé yo, lo que hace un violín lo hago con esto, lo que hace otro violín lo hago con la guitarra, lo que hace el cello con el contrabajo lo hago con el bajo, y después simulo otros bajos con guitarras o con otras cosas y así. Bueno, estamos en Casa de la Cultura y estamos en una etapa ya bastante avanzada del montaje de la obra. Hoy lo que hicimos fue toda la parte de las wheelies o de las bumps, que bueno, que eran como 4 minutos y medio de una música muy potente y muy difícil además. Por suerte, al tener el apoyo de la Secretaría, ¿no?, con el Fondo Ciudadano, eso nos facilita mucho el poder contar con esta sala, que claro, es mucho más grande y es más lindo poder montar y poder trabajar acá, porque cada uno puede tener su espacio. Las dimensiones son parecidas a las del escenario. Sin el subsidio no sé cómo hubiéramos hecho. Nos mandamos, nosotros no pensamos en números, pensamos en objetivos y en proyectos. Creo que es lo que nos define a los artistas, que no pensamos en números. Uno dice, bueno, lo hacemos y después ya vemos cómo sale, ya vemos qué hacemos, ya vemos de dónde sacamos. Y bueno, menos mal que salió el fondo, si no, no sé qué hacíamos. Bueno, la idea era marcar algún efecto, ¿no?, con esta diferencia entre las sombras y las bumps, marcar algún efecto de diferencia, de algo que sea muy por el piso y muy terrestre y las otras que vayan muy por arriba. Entonces eso es lo que queríamos ver en el escenario, ver cómo quedaba. Bueno, el vestuario
Ana me pasó los links de un coreógrafo español que se llama Ramón Ulié, que hizo Drácula. Y lo que me gustó fue que todo era muy minimalista. A ver, yo ya tenía ciertas ideas, pero me gustó que era todo como muy sencillo el vestuario, muy simple. Entonces tomamos esa idea, porque la música es compleja y la coreografía es compleja. Entonces la idea es que el vestuario no sea muy recargado, sino como más descontracturado. En este caso yo soy Giselle. Bueno, más o menos la historia, como para explicarla así resumida, es que Giselle tiene un novio y después entra un vampiro que es el que conquista, me hipnotiza. Entonces yo empiezo a dejar de lado a mi novio y empiezo a seguirlo a él, pero no por voluntad propia, sino por un impulso que cada vez que lo veo siento. Entonces en un momento el vampiro me muerde y lo que yo intento evitar es que a mi novio le pase lo mismo. Bueno, yo hago de Albrecht, sería el nombre original, pero bueno, tiene una adaptación, ¿no? Va a ser un nombre parecido. Y yo haría del novio de Giselle. Yo en realidad estudio más para clásico, ¿no? Y bueno, ahora estoy empezando a estudiar contemporáneo en el profesorado. Y bueno, combinando estas dos cosas en este baile justamente, paso de clásico con paso de contemporáneo. Y bueno, me viene re bien para las dos cosas que me gusta hacer. Desde el hecho de la música nomás, un ballet clásico de repertorio que es Giselle poniendo música de rock and roll, como ya está haciendo esa fusión, ¿no? Esa mezcla, y acá haciendo paso de contemporáneo con paso de clásico también, así que de las dos partes, tanto de la música como la puesta coreográfica, está combinando y fusionando esas dos cosas. Bueno, dentro de la obra mi personaje interpretó a Drácula. En sí es un lindo personaje porque trabajo mucho lo que es interpretación, lo que es gesticular y mucho lo que es en pose, así que me siento cómodo, es algo nuevo para mí, así que estoy muy cómodo. La reina de las Willy a la que yo represento, yo prácticamente al ser la reina, como que mando a las Willys a seducir al príncipe. Por ejemplo, a Giselle, que ella impide que él sea mordido, digamos. ¿Sí? Ella lo salva. Y yo soy como que la induce al resto como para que atraerlo hacia mi mundo, digamos, de los Willys. Vi Giselle 1000 veces por 1000 ballets diferentes, y en uno de los videos que vi
decía justamente eso, que la raíz eslava venía de tal término que significaba vampiro. Y hablando una vuelta con Fernanda Blanco, que es nuestra preparadora del ballet, dice, ay, yo cuando estaba en el Instituto del Colón hice una monografía sobre Giselle y lo que estudié es de que justamente en un primer momento no eran Willis, no eran espíritus, sino que eran vampiros, pero lo tuvieron que cambiar porque no daba en esa época que pongan vampiros. Claro, pleno romanticismo no daba ni a palos que pongan vampiros. Entonces ahí yo hice clic con esto que yo había leído hacía mucho tiempo de la raíz eslava de Willis y bueno, y quedó ahí. Entonces dije, bueno, buenísimo, tan mal no estamos, volvimos al origen. El solito ese está re bueno, mirá, porque en esa parte no quería, estaba muy bueno cómo sonaba la orquesta, la versión original está incluida ahí. Y estaba bien dramática, ¿ves? Y yo realmente, o sea, viniendo de antes de cómo viene la obra y todo, y lo cansante, lo cansador que queda por ahí, ¿no? Que suenen siempre guitarras o los teclados. Y por eso en muchas partes de la obra dejé las partes originales y yo me le acoplé baterías o guitarras o bajo, depende de la parte, digamos. Y en esta le puse la versión original de la música y le acoplé una guitarra así, como si yo estuviese tocando con la orquesta. Bueno, Candela se formó por una necesidad quizás de una compañía joven que pensábamos que faltaba quien salta, de poder probar cosas nuevas, de poder poner estilos nuevos y digamos una coreografía joven que pudiera aportar un poco de innovación, ¿no? Un poco de ideas diferentes y también un espacio donde coreógrafos y artistas puedan plasmar su proyecto, ¿no? Que es un poco la idea, ¿no? Ahora estamos coreografiando, hemos coreografiado yo, ha coreografiado Candela, pero la idea es de seguir con gente que le apetezca, con coreógrafos nuevos, para que la gente joven, los bailarines jóvenes tengan la oportunidad de formar parte de una compañía semiprofesional y que puedan tener la opción de trabajar con diferentes coreógrafos. Yo creo que son necesarios los grupos independientes en cualquier ambiente cultural, ¿no? Sea la danza, sea la música, cualquiera. Son necesarios los grupos independientes. La creación del ballet estable de clásico dio oportunidad a muchísima gente, pero la mayoría sigue siendo gente de afuera. Y es porque acá no tenemos grupos que estén formando lo necesario, ¿no?